Bueno, mi tema es el capítulo 7 y se titula Cómo hacer girar las llaves. Y bueno, básicamente habla de una guía práctica sobre cómo hacer entrevistas, el arte de entrevistar, identificar los talentos que pueden haber o que pueden aparecer, y también de las llaves que tiene el empleado para poder mejorar su desempeño con el paso del tiempo. Lo más importante que explica el capítulo es que hay 4 llaves. La primera es seleccionar en base al talento. Esto significa que en una entrevista el entrevistador, el que ve a la persona que se va a contratar, puede hacer una entrevista de talento por separado. ¿Qué significa esto? Que no se le haga preguntas sobre su vida privada, que no sea preguntar, sí, así que estudiaste acá y dónde viviste y sobre su familia, ¿no? Sino al contrario, preguntar sobre las aptitudes que tiene, sobre las fortalezas, sobre los talentos que pueda tener la persona y hacerlo todo por separado, enfocar la entrevista a eso. La segunda clave de esta llave sería formular pocas preguntas abiertas y guardar silencio. Con esto se refieren a que el entrevistador lo que tiene que hacer es preguntar lo básico, llevar la entrevista por donde él quiere, y una vez que ya está enfocada la persona a responder lo que necesita el entrevistador, dejarlo hablar. Simplemente dejarlo hablar, que él mismo demuestre lo que sabe y lo que puede dar. Después buscar pistas sobre el talento. Con esto se refieren a que la persona o las personas que son entrevistadas tienen cada uno sus diferentes fortalezas, sus diferentes talentos, y lo que tiene que hacer el entrevistador es ver, por ciertas pistas que le dé la persona, qué talento tiene, poder darse cuenta por sí mismo qué es lo que puede obtener de ella y encauzar la entrevista a eso. Entonces, no se trata de preguntar 200 preguntas y que una de esas, al fin y al cabo, nos digan cuál es la fortaleza de la persona, sino al contrario, poder hacer pocas preguntas y, dependiendo de las respuestas del empleado, poder ir hilando las preguntas para descubrir cuál es su verdadero talento. Y la última es saber a qué hay que estar atento. ¿Qué significa esto? Que bueno, hay que escuchar al empleado, al entrevistado, atentamente, y ver qué es lo que él nos dice. No solo preguntar y preguntar y preguntar, sino que él que hable sobre sí mismo, que hable sobre sus fortalezas, sobre sus talentos, y nosotros darnos cuenta qué es lo que nos puede servir a nosotros, qué le puede servir a la empresa, como sus aptitudes que tiene profesionales. La segunda de las llaves que identifica el libro es definir los resultados esperados. En cuanto a definir los resultados esperados, siempre antes de empezar una entrevista, siempre antes de ver a las personas, hay que ver cuál es la necesidad. ¿Qué espero yo de las personas que voy a contratar? Otra de las llaves sería concentrarse en fortalezas, y la última es encontrar la concordancia perfecta. ¿Qué son estas llaves? Son maneras de pensar, son maneras de ver los desafíos conocidos, y todo esto está enfocado en base a las entrevistas de trabajo que se realizan en las empresas. Entonces, por ejemplo, en una entrevista de trabajo nos ponen una situación en el libro que el entrevistador le pregunta a la persona: hábleme de alguna vez en que usted haya logrado vencer la resistencia en contra de sus ideas. Entonces hay 2 personas. La primera, que le dice: bueno, sí, yo creo que el tema es muy importante porque la gente tiene que poder vencer a los miedos y a las otras personas que van en contra de ella, siempre y cuando él piense que su idea es la mejor, que piense que es la adecuada, pero no da un ejemplo claro de cuando le haya pasado. En cambio va la respuesta de la segunda persona entrevistada y dice: me sucedió ayer. Entonces, ¿qué significa esto? El entrevistador se da cuenta, en la segunda persona, que hay un precedente, que hay algo que se activó este tema, y entonces es algo que se puede convertir en un aspecto recurrente en la vida de la persona, y esto lo hace un candidato mucho más, digamos, apetecible en cuanto al tema que se está preguntando, ¿no? Entonces, dependiendo de la posición, esto de vencer a las ideas contrarias a las que uno tiene es algo demasiado importante.
por eso se refieren a lo de buscar pistas, a lo de prestar atención a lo que la persona habla. Entonces, una misma pregunta puede dar muchas respuestas y puede tener varios significados. Pero lo más importante es nosotros enfocar nuestras necesidades, las necesidades de la empresa, y recién ahí analizar las respuestas que tiene el empleado para ver cuál es la mejor opción. Ahora sí hay algo muy importante que también se refiere en la segunda parte, que se trata de cuando el empleado ya está trabajando para la empresa. Una empresa, lo ideal para la empresa y para todos en la compañía es que los empleados sean productivos, que sepan usar bien su tiempo, que estén siempre pensando en las necesidades de la compañía, pero esto no se da de manera así de simple, al contrario, sino que es un trabajo mutuo en el que la empresa toma parte muy importante, entre que el jefe directo también es algo que afecta demasiado al rendimiento del empleado, pero siempre se dice que ningún gerente jamás va a poder hacer productivo a un empleado, no lo puede obligar a ser productivo. Los gerentes o el jefe directo de la persona puede ayudar, puede dar las herramientas para que el empleado sea productivo, lo puede motivar, lo puede ir llevando de la mano, pero si no hay un esfuerzo considerable del empleado, un esfuerzo casi completo del empleado, esto no va a poderse dar. Es algo demasiado importante porque todas las demás preguntas que se hacen en la entrevista pueden mostrar a una empresa, a una persona motivada que quiere el trabajo, pero una vez que entra a la empresa, que ya tiene el trabajo seguro, puede bajar su nivel de interés, su nivel de motivación, y la productividad va a bajar impresionantemente. Entonces, por más que la persona tenga sus aptitudes, sus talentos y sus fortalezas enfocados a eso, va a ser muy difícil extraer todos los conocimientos que tiene esa persona y usarlos para el provecho de la empresa. Entonces, el capítulo termina diciéndonos qué se espera de los empleados una vez que entran a la compañía. Entonces, una compañía les tiene que pedir a sus empleados que, aparte del tiempo que le dedican al trabajo, al tiempo que le dedican a los temas que involucren su puesto, además tiene 3 puntos que se deben considerar básicos en el desarrollo de una persona. Y la primera es que se miren al espejo. ¿Esto qué significa? Usar la retroalimentación que hay en la empresa, ver las experiencias que uno tiene, ir viendo los proyectos que se van dando, que se van llevando a cabo, y así aumentar un conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo lo que hace es que yo conozca qué fortalezas tengo, ¿no? Yo al principio puedo pensar que tengo ciertas fortalezas, pero después a lo largo de ciertos proyectos que se van dando, de ciertas tareas o actividades que tengo, me estoy dando cuenta que hay otros talentos que yo tengo ocultos o que tal vez no los había notado. Y bueno, entonces cada cierto tiempo es bueno mirarse al espejo y ir viendo en qué mejoré, en qué soy mejor, qué descubrí de mí mismo y demás cosas. La segunda parte es reflexionar. Reflexionar sobre qué logré, qué hice bien, qué hice mal. Cada vez que pasa un proyecto, cada vez que pasa una tarea o cada cierto tiempo, dentro de un límite lógico de no más de un mes, lo que se espera del empleado es que se pregunte a sí mismo qué fue lo bueno que hice, en qué me equivoqué, en qué estuve bien, qué puedo sacar de provecho de mi experiencia, y también ir agregándolo al conocimiento de mí mismo, que es el que estábamos hablando en la primera parte. Y por último, lo que se espera también del empleado es descubrirse a sí mismo. Con eso de descubrirse a sí mismo es saber describir las destrezas, los conocimientos o los talentos que tenga la persona, que tenga uno mismo, y que los pueda decir. Una cosa que la gente sabe es qué puede hacer, pero muy pocas veces tiene no sé si la fortaleza o tiene el conocimiento para darlo a conocer. Entonces mucha gente va a una entrevista de trabajo y sabe que puede hacer cosas bastante valiosas, pero tal vez no lo sabe externar, no lo sabe mencionar en la entrevista. Entonces eso también es bueno, descubrirse a sí mismo para saber cuáles son las fortalezas de la persona, también cuáles son las debilidades y tal vez trabajar sobre eso y tal vez mejorarlas, tomar en cuenta para el futuro y para dejar de cometer esos errores. Entonces,
En pocas palabras y bastante resumido, de eso se trata el capítulo 7, que les repito, se llama Cómo hacer girar las llaves. Y bueno, todas esas son las cosas que puede hacer el empleado, que puede hacer la empresa, que pueden hacer los jefes, los gerentes, para girar las llaves, para girar las 4 llaves que nos describen. Y por último les voy a mencionar nuevamente las llaves, que son 4. Seleccionar en base al talento, es la primera. Y ya las otras 3 es ya más enfocadas al rendimiento personal, que sería definir los resultados esperados, concentrarse en fortalezas y encontrar la concordancia perfecta. Bueno, muchas gracias y mucho éxito.